Dice la resolución, identificar, procesar y sancionar a los responsables. No dice exclusivamente a los militares, a los responsables. Y en 3 ocasiones la sentencia dice el nombre de Felipe Calderón. Excelente, Juan Becerra, por haber traído el caso de Ernestina Asensio y el borracho de Felipe Calderón. Hoy temas pues tranquilos, suavecitos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable por la violación sexual, tortura y muerte de la señora Ernestina Asensio Rosario. Esto ocurrió en 2007 en la Sierra de Zongolica, en Veracruz, por parte de un grupo de militares. Era entonces presidente de México, Felipe Calderón, y Felipe Calderón dijo que no había pruebas suficientes para poder determinar que la señora Ernestina Asensio hubiese sido víctima de militares y que había muerto por una gastritis, dijo Felipe Calderón, algo que ya queda claro que no sucedió. Así como ves este tema. A ver, qué bueno que existen Santiago. instancias internacionales, Comisión Interamericana y Corte Interamericana. Quien es responsable es el Estado mexicano en su conjunto, porque hubo una serie de violaciones a derechos humanos graves. Bueno, de entrada, la violación por parte de las Fuerzas Armadas, que creo que más grave que eso no puede haber. Pero la cadena subsecuente, primero, no había ningún hospital cercano. El más cercano estaba a 10 kilómetros. Posteriormente, el hospital no tenía los insumos y no tenía traductores. La señora hablante de lengua indígena y no existía un traductor. Posteriormente, ir cuesta arriba en la entonces Procuraduría General del Estado, que igual no contaba con traductores y con un acceso no tuvo un acceso efectivo a la justicia. Y finalmente, pues sí, con las declaraciones de la presidencia. Entonces, fue una serie de eventos desafortunados que implicaron una violación grave. Qué bueno que el Estado mexicano acepte esta recomendación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ya tenemos muchísimas sentencias de la Corte Interamericana que no hemos cumplido. Esta se dijo ya por desde la tribuna presidencial que se va a cumplir en su totalidad, pero a ver, regresando. Prisión preventiva oficiosa. Regresando. Estás hablando de un hecho lamentable que es la violación, vejación, humillación y homicidio de una mujer en el estado de Veracruz. Indígena, adulta Indígena Ernestina Asensio. Pero posterior a ello, un entramado de impunidad, de colusión, como sucedió con Ayotzinapa, ¿no? Está el crimen y luego la tapadera del crimen, lo que implica. Así es. Y entonces, ¿qué nos implica esto? Con un mensaje desde la presidencia de la República en tiempos de Felipe Calderón. ¿Tiene que investigarse esta red de impunidad? Ese es el punto nodal de la sentencia. El punto nodal de la sentencia es, tiene que reabrirse la investigación por completo y da 1 año para hacerse. Ahora, ojalá y con la misma diligencia se reciben todas las recomendaciones. Primero, prisión preventiva oficiosa. 3 veces se menciona a Felipe Calderón en esta sentencia. Prisión preventiva oficiosa. Qué vergüenza que en una sentencia interamericana en 3 ocasiones se menciona al presidente de la República. Militarización. Quien, con sus declaraciones irresponsables, dejó que se mantuviera un estado de impunidad. Y además, se prestó la entonces Comisión Nacional de Derechos Humanos, se realizaron exhumaciones, se realizaron peritajes y ellos decían que la causa de muerte había sido otra. Qué vergüenza del entonces titular de la CNDH y del entonces presidente Felipe Calderón. El Movimiento Ciudadano, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves esta resolución? ¿Cómo ves la respuesta del gobierno mexicano? Yo lo tomaría en 2 niveles. A ver. Primero, habría que valorar que el Estado es la primera institución que debe garantizar los derechos humanos. Para empezar. Eso desde 2006 y también en el contexto histórico. Tanto de ese momento como de la Sierra de Zongolica en Veracruz. De ese momento llevaba 2 meses la estrategia de seguridad fallida de militarización que comenzó en diciembre de 2006 y el hecho ocurrió en febrero. Esto nos habla de que de inicio ya se tenía indicios de que no iba por buen camino la estrategia de seguridad. Y por otro lado, lo preocupante de no corregir en el camino. Han pasado 3 fuerzas políticas distintas desde que sucedió esa tragedia y el tema de derechos humanos sigue siendo una agenda pendiente en este país. Continuar con un modelo que viola los derechos humanos y que combate la violencia con violencia es un error enorme. A ver, Y además, Santiago, no, es que es del asunto de García Rodríguez, porque, a ver, no es la primera vez que el Estado mexicano es condenado, pero parece que no aprendemos. Nos gusta lo simbólico, señalar actores en lo particular y no atender la raíz y las causas. La sentencia lo menciona en 3 ocasiones, la sentencia lo menciona. Y no atender la raíz y la causa y cómo se va a corregir. Ya se ha dicho, no deben intervenir las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, salvo que haya una subordinación, una temporalidad, una regulación, y pareciera ser que la reforma que hicimos de Guardia Nacional le fue poniendo check a sentido contrario a todo lo que decía la Corte Interamericana. Segundo punto, prisión preventiva oficiosa. Estamos discutiendo esta sentencia, no la prisión preventiva oficiosa. Estamos hablando oficiosa. de derechos humanos, el retroceso. Estamos hablando de la sentencia Yo te quiero preguntar algo. A ver, Santiago, yo te quiero preguntar algo. A mí me parece justo que con estas garantías de no repetición y con todo el desglose de 14 puntos que trae esta sentencia, se cubran daños a la familia de la señora Asensio. Son cerca de $120,000 en particular sobre los gastos y costas y lo que recibirán los hijos de la misma. ¿A ti te parece justo que por algo que cometió Felipe Calderón, las y los mexicanos
destinen recursos para pagar esta sentencia, o tendría que ser Felipe Calderón quien pagara estos $120,000? Está muy bonito tu argumento falaz. A ver, ¿sería tanto así como decir que debería pagar la indemnización por todas las muertes por COVID directamente a Andrés Manuel López Obrador? No, pero estamos A ver, hablando... ¿no es lo mismo? ¿No era el titular? ¿No las causó Tú tendrías por su que distinguir negligencia? cuando existe una Entonces, hay que responsabilidad personal y del Estado. Tú mismo Ya lo dijiste, personal, ya lo mencionaste. Tú mismo tú lo dijiste dijiste, a que ver. el primer efecto de esta sentencia es que se reabren las investigaciones. En ese No, a ver. Y a mí me hay que parece, tomar las a mí me cosas parece con que si la seriedad y no para el Corte, golpeteo a político. mí me parece que si la Hay Corte que tomar Interamericana, todo para mejorar. si la Corte Interamericana está señalando en 3 ocasiones a Felipe Calderón y sus declaraciones irresponsables y está ordenando al Estado mexicano que reabra las investigaciones, a mí me parece que tendría que ser investigado y Sergio eventualmente Pablo, sancionado. vamos contigo, ¿no? Porque ya entraron en una plática bizantina. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Quién es más justo que resarza los daños de acuerdo a las acciones que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Usted es el Estado mexicano o, como dice Hamlet, tendría que salir del bolsillo de Felipe Calderón? Yo sí considero que tiene que ser el Estado mexicano porque es un tema de Estado. Más allá de personalizarlo con actores que pueden tener o no la responsabilidad, como bien dice la sentencia de la Corte, sí es un tema de Estado. No solo porque no es responsable directamente el titular del Ejecutivo, sino porque en el momento en el que funcionarios del Estado, como lo son los militares, Sí. ejecutan un delito en este momento, en este sentido, la violación y posteriormente la muerte de la señora De Ernestina Rosario, Asensio. de Asensio Rosario, tiene que haber una lógica en la que se busque Reparación integral, no repetición. Sí, es que pero justo en el tema no de no venganzas repetición. personales. No sé. Es el periodo de Calderón, hay que recordarlo, de esta lamentable situación, y lo que está recomendado ahí lo vamos a cumplir tal cual se está planteando. Bueno, ahí está sobre lo que mencionas, además muy pertinente, Santiago, de la urgencia e importancia de que se cumplan con estas todas, recomendaciones y lo que de ella determinen. Lo dijo la presidenta Sheinbaum en la mañana, ¿no? Por ejemplo, el caso de Digno Ochoa. Cuando salió la sentencia de Digno Ochoa, aparte del nombre de la calle que se puso enfrente del búnker y del perdón público, se puso la obligación al Estado mexicano de hacer las reformas necesarias para que los servicios periciales de las entonces procuradurías y fiscalías fueran completamente autónomos. Seguimos sin cumplirlo. Y no solo seguimos sin cumplirlo. En la legislatura anterior el PRD presentó una iniciativa al respecto y fue bloqueada por Morena. No hay que verlo por el golpeteo político. Hay que los derechos humanos... Después de lo que acabas de decir, no hay que verlo con el golpeteo político. No hay golpeteo político. Aquí está la determinación. Se tiene que reabrir la investigación. Y para mí no queda duda que uno de los investigados será Felipe Calderón. Dice la resolución: identificar, procesar y sancionar a los responsables. No dice exclusivamente a los militares, a los responsables. Y en 3 ocasiones la sentencia dice el nombre de Felipe Calderón y le adjudica una responsabilidad por sus declaraciones que generaron impunidad en este caso tan imagínate terrible. que por declaraciones imprudentes fuera condenado un presidente y tuviera Pues que es que pagar de tiene su una bolsillo. investidura, es un Pues, presidente. Híjole, pues el López Obrador no acaba de pagar en su vida. Si no lo estás diciendo desde tú, el lo está diciendo el presidente de la desde República. el púlpito presidencial señalaba a particulares y periodistas violando su integridad, su seguridad y la libertad de expresión. Demándalo. Demándalo. Ya en su momento mucha gente lo hizo por Sí, la pero vía electoral tú demándalo. y el propio INE y Tribunal Electoral dijo que había intervenido ilegalmente. Y a López Obrador, como hombre de no leyes que es, le valió un comino. Muy bien con tu observación, aquí queda en la mesa, pero con respecto a la responsabilidad Se de Felipe tienen que Calderón cumplirla. A en ver. esta omisión y en tapar un delito como el que sufrió doña Ernestina, ¿qué me dices? Yo siento que se debe cumplir la sentencia íntegramente. Se tiene que investigar a Felipe Calderón. Reabrir la investigación en todas sus líneas, en sus Contra dos todos. niveles de gobierno, la reparación integral del daño, que incluye la indemnización, etcétera. Las sentencias se cumplen integralmente, ¿no? Lo que a mí me gusta y me es cómodo, sí. Lo que no me es incómodo, no. Sí, se incluye también la obligación del Estado de proporcionar becas a la familia. Sí. Eso es relevante para Sí. que puedan culminar sus estudios. Atención psicológica. Y hay aquí algo adicional. En esta resolución también tiene responsabilidad José Luis Soberanes, el que era entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que la CNDH, que tenía que cuidar, tutelar, proteger los derechos humanos, haya sacado de la manga un peritaje para determinar que la causa de muerte fue otra? Porque aparte no le correspondía, ¿eh? Sí, esto debería ser una serie de Netflix. Mira, esta nota es de pie de página, te recomiendo que la leas completa. Aquí el perito Mendizábal dice: a mí quisieron que yo cambiara el dictamen, pero la señora murió por una agresión sexual por 3 militares. No, por ética no lo puedo cambiar. Y aquí narra qué pasó. Todo el plan que hubo entre Estado y gobierno federal, o sea, Felipe Calderón y Fidel Herrera, entonces gobernador de Veracruz, para tapar la verdad. No es como dice el diputado del PAN, que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua y que pues cualquiera se equivoca. No, aquí hubo no solamente omisión, sino hubo un acto de encubrimiento. ¿Tú te imaginas que Claudio o que López Obrador hicieran eso?
O sea, lo que dice el diputado panista es que no hagamos un escándalo. No, hombre, por cualquier estornudo que hace Claudia u Obrador le hacen un libro. Todas las mesas de análisis. Aquí nadie le hizo mesa de análisis más que Becerra. Casi nadie habló de eso en la televisión corporativa. Eso es lo que me molesta. Había un matrimonio entre los gobiernos neoliberales y la prensa. Es tú me pagas y no te pego, y es yo te pago para que no me pegues. Así era un matrimonio que no le hacía bien al país. Había un pacto de silencio, acuérdate. Entonces, sí es político o moral, como le quieras llamar, pero hay que llamar a cuentas a este borracho infeliz que usa el Twitter todos los días y no lo hizo para disculparse y decir, reconozco la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconozco que me equivoqué. Fidel Herrera pues ya se murió, pero yo estoy vivo y me disculpo. Y nadie le llama o presiona, ni llama a asesores, analistas políticos. ¿Qué opinas? Azucena se la pasa pidiendo renuncias a todos los gobernadores de Morena por investigaciones, pero a Maru Campos, que la FGR le dice, César Duarte le pagó 10 millones de pesos, la compró por 10 millones de pesos. Azucena no dice, Maru Campos renuncia al estado más violento de México, Chihuahua, y comparece ante la FGR. Lo mismo que le pide a Dan Augusto López, le pide que pida licencia en el Senado para declarar ante la FGR cuando él no ha sido requerido. Esa es la hipocresía que me molesta de los medios de comunicación. Dime qué piensas.